The Guardian sacó cómo hubo una orden del gobierno de Estados Unidos para que sus embajadas en todo el mundo le entraran a la guerra informativa a través de contactar influencers en redes sociales. Era reclutamiento para de alguna manera financiar o apoyar a influencers con el fin de imponer la narrativa que favoreciera a los Estados Unidos. Y es muy curioso porque aquí en México pues tuvimos un caso así documentado, o sea, que a mí me llamó la atención, lo mencioné y al poquito tiempo salió lo de The Guardian, que fue el reclutamiento de Van Pipe, este influencer que hace ahí como algunos chistecines en redes sociodigitales, pero muy cercano al bloque opositor, al círculo de Carlos Loret y compañía, al círculo de Salinas Pliego también por ahí debe de estar. De la Marea Rosa, de todos estos personajes. Pues ahí apareció hasta presumiendo que lo habían invitado a un podcast de la Embajada de Estados Unidos en México, ¿no? Y precisamente yo advertí, pues para eso lo están invitando. Posteriormente salió la información de The Guardian y es evidente que pues, lo estaban como tratando de acercar para ver si podían colaborar juntos para tratar de incidir en la opinión pública a través de redes sociodigitales como parte de un programa más amplio, porque Estados Unidos está perdiendo la guerra de narrativas. En el caso de Irán, pues lo vemos, o sea, como la mayoría de los estadounidenses están en contra de la guerra de Irán, la mayoría de los europeos están en contra de la guerra de Irán, incluso sus propios aliados, ¿no? Acaba de salir la información ya en el disparate, en la distopía en la que vivimos, de que Donald Trump le había propuesto a la FIFA quitar a Irán del Campeonato Mundial de Fútbol para meter a Italia en una medida para tratar de reconciliar y limar asperezas con Meloni. Que Meloni está súper en contra. Pues no quieren entrar sus aliados a la guerra con Irán y a desbloquear el estrecho de Hormuz porque están completamente perdidos. O sea, ni su misma cúpula militar está apoyando ahorita a Estados Unidos y por eso vemos una serie de renuncias, despidos de altos mandos militares. El jefe del Estado Mayor, el jefe de la Marina en Estados Unidos han sido de los removidos en fechas recientes. Habría que indagar las razones por las que fueron removidos. Eso todavía no se ha documentado del todo bien, pero que hablan de un resquebrajamiento en la cúpula militar estadounidense importante y en esta pérdida de narrativa que tampoco ya los aliados de Estados Unidos ya no pueden sostener. Es que el gasto militar que les está incluso imponiendo al propio los Estados Unidos no es nada más imponer su narrativa, porque con eso quizás pueden lidiar y han lidiado desde hace muchos años, pero ahora es la imposición de tienen que gastar tanto en defensa, tienen ustedes ahora que prácticamente convertirse en mis perros de pelea para ir a librar batallas porque yo estoy acá, ¿no? El caso de Ucrania, o sea, es impresionante cómo los países tuvieron que invertir. Y no nada más es invertir fuertes cantidades de dinero cuando ellos también tienen necesidades, sino además también ponerse en una situación de riesgo, porque si Rusia quiere expandir la guerra, les va a tocar a ellos. No, a lo mejor en el caso de Rusia o en el caso de Irán o en el caso de Turquía, que no se menciona mucho, sí. Pero digamos Turquía también está haciendo señalamientos muy frontales contra Israel. Turquía es muy difícil de predecir. Tiene muchas bases militares en África, por ejemplo, que no se menciona mucho. Es una de las mayores potencias militares de la OTAN y que no necesariamente está dentro de un bando definido. No está ni con los BRICS, ni está tampoco... Navega de repente en uno y en otro. Yo lo veía con sus posicionamientos en torno a Ucrania, ¿no? Que era de los que se oponía a que Ucrania entrara, por ejemplo, a la OTAN. Era de los que decía que no. De repente pareciera que era el que se rebelaba, después pareciera que cedía un poco, pero... En Ucrania y lo mismo en Medio Oriente, ¿no? Con sus posicionamientos a favor del pueblo palestino en el genocidio perpetrado por Israel, pero al mismo tiempo socio de Israel en el golpe de Estado en Siria. Así es. Entonces son actores muy difíciles de predecir cómo van a reaccionar en un momento más álgido y los países europeos como Italia pues no quieren entrar a una guerra estúpida. O sea, porque ahora el motivo por el que Trump convocó a sus países aliados de la OTAN para ir a la guerra en Irán era liberar el estrecho de Hormuz, que estaba libre hasta antes de que Estados Unidos e Israel intervinieran. Es decir, los está llamando para que vayan a arreglar el desastre que generó el mismo Trump. Los aliados de Estados Unidos en Europa, que son tratados como vasallos,
Sí. Pues se están dando cuenta también de esa situación y están empezando también ahí algunos a tratar de entablar puentes de negociación con China como una alternativa y demás, mientras les están subiendo los precios de la gasolina, caso de Reino Unido, caso de Alemania, caso de otros, ¿no? Mientras sigue el conflicto en Ucrania, que le siguen invirtiendo dinero en estos mismos vasallos de la Unión Europea, sí, esperando yo no sé qué cosa. Poniendo en juego hasta su propia seguridad. Cuando lo que estamos viendo con toda la crisis energética que se está generando, pues es que países como Rusia e Irán van a salir beneficiados porque son países con altas reservas de hidrocarburos que van a vender a un precio mayor a través de otros intermediarios, ¿no? El caso después de las sanciones que le pusieron a Rusia, pues mucho del petróleo ruso siguió suministrándose a Europa a través de India, que fungía como intermediario. Entonces no han desfondado económicamente a estos países. Me parece que los estrategas de Europa y Estados Unidos han sido tan soberbios y le apostaron tanto a su propaganda militar que se acabaron creyendo. Los portaaviones, ahí ya va el mayor portaaviones. ¿Qué han hecho los portaaviones en el Golfo Pérsico ante los misilazos de Irán? No les han hundido un portaaviones, pero los han dejado inservibles, por lo menos a dos de los grandes portaaviones que eran parte de esta estrategia de propaganda de tratar de crear este mito de la invencibilidad estadounidense a nivel militar. Irán pues los ha puesto en evidencia con los misiles de última generación, con drones muy baratos que cuestan decenas de miles de dólares frente a los millones. Armamento que cuesta $300 millones, un F-35, ¿no? Además se ha ido acabando también la narrativa de la población per se, ¿no? Porque había una narrativa muy fuerte históricamente de los Estados Unidos, obviamente a través de las agencias estilo Reuters y todos estos, de decir es que la población iraní está en contra del ayatolá, está en contra porque a las mujeres no se les permite prácticamente salir de su casa, porque casi comen niños, ¿no? Y de repente ves videos de medios iraníes. He tenido la oportunidad de entrar en contacto con algunos analistas iraníes y del Líbano a través de las redes sociales, porque ellos están súper politizados y conocen lo que está ocurriendo acá. Y ves las imágenes de mujeres en camionetas con armas, con su yihad y todo, pero con todo con diciendo, armas, ¿no? Pues véngase, ¿no? Dispuestas a morir. O sea, ves también la caída de esta narrativa creada por tantos años de los Estados Unidos en torno al tema social. Pero pareciera, tú mencionas, Manuel, pareciera que Europa ya está dudando de apoyar tanto a Estados Unidos, pero vámonos de este lado. ¿Qué está ocurriendo en Latinoamérica con prácticamente muchos países, si no es que ya la gran mayoría, que pareciera todo lo contrario? Vemos a un Milei yendo a Israel, llorando ahí en este muro de los lamentos. Vemos a un Noboa que está autorizando incursiones militares, incluso bombardeos en Colombia. Vemos a un Bukele con una narrativa muy fuerte en contra del gobierno mexicano diciendo, yo sí pude contra las pandillas. Pareciera también la maquinaria, ¿aquí sí está funcionando, Manuel? Pues la están echando a andar, ¿no? Eso es indudable y es parte del proyecto de balcanización. Lo que acabas de mencionar del caso de Ecuador bombardeando territorio colombiano, también es una agresión, claro, y una provocación contra el gobierno. Siguen los bombardeos contra lanchas. Y sigue toda esa maquinaria. El caso de Argentina, bueno, pues es paradigmático el grado de desastre, ¿no? Y ya también ahí, después de un rato, ya está empezando a haber números muy parecidos a los de Trump, por cierto. 60% en contra, 30% a favor y algunos indecisos, ¿no? Pero el caso de Argentina, estaba leyendo un análisis también muy interesante de cómo es un experimento para tratar de imponer esta ideología del tecnofascismo. De hecho, en el manifiesto de Palantir, ellos o algunos de sus fundadores, como Peter Thiel, que habla del anticristo y da conferencias sobre cómo la inteligencia artificial va a combatir al anticristo y con una serie de medidas autoritarias, etcétera, etcétera, se asume como libertario. Casualmente la misma ideología con la que se asume Javier Milei. Y estaban algunos analistas que estaba leyendo por ahí en redes señalando algo que me llamó la atención y me pareció interesante, de cómo Argentina es un proyecto y un experimento para la imposición de este tecnofascismo, porque Argentina tiene muchas características que les interesan a estos tipos, incluidos recursos naturales como el litio.
Acordemos que Argentina junto con Chile y Bolivia son del triángulo de litio, que se necesitan para la elaboración de transistores, de microprocesadores, etcétera, etcétera, que hacen posible este tipo de dominio a través de tecnologías digitales. Y por otro lado, pues también vemos cómo Milei pues, sistemáticamente fue una construcción de los medios de comunicación, cómo le está abriendo las puertas a Israel para que vengan a colonizar territorios en la Patagonia, cosas de esta índole, cómo ha disparado la inflación, que llevan inflación anual de alrededor del 35%, a pesar de que era la gran promesa de Milei. Ahorita hay una discusión en Argentina sobre los poderes nutricionales de comer burro, porque a la gente, al argentino promedio, ya no le alcanza para comprar carne en el país de la carne. Porque digo, quienes hemos estado en Argentina, pues te das cuenta de las implicaciones que tiene eso en la sociedad argentina. Es un absoluto desastre. Los medios, los reporteros comiéndose el asado de burro para justificar y tratar de decirle a la gente, ¡ey! Sí está buena, ¿eh? Es una alternativa y para tratar de disfrazar, pues que ya no te alcanza para comer la carne que habías comido, la carne de vaca que habías comido toda la vida, ¿no? Entonces son este tipo de maquinarias mediáticas y Argentina es uno de los grandes experimentos de la tiranía mundial para tratar de ver hasta dónde aguantan. Ya salió por ahí el tarado psicópata de la motosierra, Javier Milei, que se la pasa cantándole a Netanyahu ahí en los programas a favor de los genocidas en Israel, mientras Argentina se va al carajo y el otro va recibiendo premios. La ley de glaciares. Todas ese tipo de mecanismos. Y ya dijo por ahí en una declaración de que, bueno, pues si no querían los argentinos a Milei, pues él se regresaba a la iniciativa privada, ya después de destruir el país, muchas gracias, de endeudar más al país con el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Y pues él se regresa a la iniciativa privada a seguir cantando, a seguir con sus estupideces, mientras el país le va a tomar décadas a Argentina recuperarse de esa situación, ¿no? Entonces ahí vemos muy claramente cómo operan muchas de estas dinámicas y lo que está haciendo Trump con el escudo de las Américas que venía a colación, pues es tratar de alinear a todos los países en una nueva operación Cóndor 3.0 para que les abran las puertas a sus bases militares y aparatos de inteligencia. El caso paradigmático es Ecuador, de cómo un narco junior como Daniel Noboa, que está traficando cocaína a través de la empresa bananera de sus padres, traficando cocaína a Europa principalmente, pues ahí no se habla de combate al narcotráfico, no se habla de narcoterrorismo, sino que se utiliza la violencia generada por ellos mismos para justificar un estado autoritario. Ese es el típico procedimiento de manual de cómo operan las dictaduras y los movimientos autoritarios. Estados Unidos está dando muchas facilidades para ello, al mismo tiempo que va imponiendo bases militares en esos territorios. En el caso de la base militar en Manta, por ejemplo, que están imponiendo en Ecuador, el desastre de Perú con sus presidentes que duran cuestión de meses, es parte de esta misma lógica imperial que ya hemos comentado, que es parte del proyecto de impedir la entrada de China a Sudamérica y conectar Brasil con China a través del Pacífico. Por eso Estados Unidos se ha ido apoderando de gobiernos afines. El caso de Chile, con Kast, que lleva un par de meses en la presidencia y ya es un desastre equiparable al de Milei en Argentina. Y digamos, está todo eso. Y el problema es que las respuestas siguen siendo tibias, medrosas y con miras poco muy estrechas, diría yo, ¿no? Porque digamos, la respuesta de los gobiernos progresistas pues fue irse a reunir a Barcelona, ahí a hacerle el juego a Pedro Sánchez, que ha sido parte del imperialismo estadounidense o ha sido socio en temas como Venezuela, que prácticamente en la cumbre de Barcelona, donde asistió la presidenta Claudia Sheinbaum, que para mí fue un error su asistencia allá, donde asistió Lula da Silva de Brasil y donde asistió Gustavo Petro, entre algunos líderes progresistas, incluyendo al hijo de George Soros, que también estuvo ahí presente en la reunión, que te habla mucho pues, de por dónde se están moviendo las cosas allá con la izquierda española, que es un auténtico desastre. Pues las respuestas son tibias, muy medrosas. Se habló un poco de hacer algo por Cuba, pero no hemos visto que en los hechos Brasil mande buques petroleros como sí lo hizo Rusia.